A ver, ¿qué pasa cuando una disciplina entera parece que está en crisis? A principios de los 90 la sensación general era que la sociología se había estancado. Pero vamos a ver cómo, justo en ese momento, cuando todo parecía un poco gris, estaba ocurriendo justo lo contrario, un auténtico renacimiento intelectual. Vamos a sumergirnos en ese punto de inflexión. La cosa es que, a finales del siglo XX, la sociología parecía un campo roto, como dividido en mil pedazos, con debates que daban vueltas en círculo y no llevaban a ninguna parte. La palabra que más sonaba era crisis. Pero, ¿y si esa supuesta crisis no fuera el final de nada? ¿Y si en realidad era la antesala de algo mucho, mucho más emocionante? Pues resulta que la realidad era muy distinta. En 1991, el sociólogo Josep A. Rodríguez llegó y puso sobre la mesa una idea que la verdad le daba la vuelta a todo. Mientras la mayoría veía crisis, él fue y describió ese momento como uno de los más fructíferos y creativos. Y esa es la historia que vamos a desgranar aquí, la de un renacimiento que nadie se esperaba. Así que nuestro punto de partida es este. Un renacimiento sociológico. Esa crisis de la que todos hablaban no era el final, ¡qué va! Era en realidad la gasolina que la disciplina necesitaba para reconstruirse. No se estaba rompiendo, se estaba liberando de sus viejas cadenas para volverse más valiente y ambiciosa que nunca. ¿Y cómo empezó este renacimiento? Pues rompiendo barreras. Pero ojo, no hablamos de muros de ladrillo, ¿eh? Hablamos de las barreras mentales, de las divisiones intelectuales que tenían a la sociología como encerrada en sí misma. Ya sabes, la típica separación entre los teóricos y los que hacían trabajo de campo, o la desconexión con otras ciencias sociales. Esta tabla lo resume todo de maravilla. A la izquierda, el antiguo dogmatismo. Imagina una sociología a la defensiva, atrincherada, protegiendo sus ideas de siempre. Y a la derecha, la nueva síntesis, que es todo lo contrario, una disciplina que sale a jugar, enfocada en crear teorías, en conectar lo pequeño con lo grande y, sobre todo, en hablar con el resto del mundo. En resumen, se pasó de defender un castillo a construir puentes. La imagen es perfecta, ¿verdad? Y claro, esta nueva forma de pensar se apoyaba en tres pilares fundamentales. El primero, y este es súper importante, era conectar lo micro con lo macro. O sea, entender por fin cómo las pequeñas acciones de cada día acaban construyendo las grandes estructuras de la sociedad. El segundo, abrir las ventanas y hablar con otras disciplinas. Porque, vamos a ver, es de cajón que para entender la sociedad tienes que hablar con historiadores, economistas. Y el tercero, pensar en global. Se acabó eso de mirar solo dentro de las fronteras de un país. Los problemas ya eran mundiales. Vale, todo esto suena muy bien en teoría, ¿no? Pero, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se come esto en la práctica? Pues vamos a lo bueno. A ver cómo estas nuevas gafas para mirar el mundo cambiaron por completo la forma de entender la historia y la economía. Pues mira, un ejemplo clarísimo, la sociología histórica. Es que literalmente explotó. Se dejaron de contar las mismas historias de siempre y se empezaron a hacer preguntas nuevas, a veces más incómodas sobre el pasado. No solo se revisaron los grandes temas como la revolución industrial, sino que, y esto es clave, se rompió con el eurocentrismo, con esa manía de mirarse el ombligo. Se empezó a estudiar a fondo la esclavitud o el desarrollo fuera de Occidente, ampliando el mapa de la historia. Un ejemplo que es una auténtica pasada es el trabajo de Charles Tilley sobre cómo se formaron los estados. Lo explicó de una forma brillante por lo sencilla que es. Primero, los gobernantes de la época tenían una obsesión, la guerra. Y para eso necesitaban dos cosas: pasta, o sea, capital, y fuerza para obligar a la gente, la coerción. Segundo, dependiendo de lo que tuvieran más a mano, si el dinero o la fuerza bruta, el Estado se construía de una forma o de otra. Y tercero, el resultado es que esta lógica tan simple explica la enorme variedad de estados que hubo en Europa durante siglos, desde ciudades-estado a imperios gigantes, antes de que todos acabaran pareciéndose al Estado-nación moderno. Y al mismo tiempo, ¡boom!, resurge con una fuerza tremenda la sociología económica. Y venía con un argumento que era un torpedo en la línea de flotación de la economía más clásica. La idea es que la economía no flota en el aire, no es algo puro y racional. Está incrustada, esa es la palabra clave. Está metida hasta el fondo en nuestra cultura, en nuestras redes de amigos y conocidos, y en las instituciones políticas. Vamos, que es imposible entender cómo funciona la economía si no entiendes cómo funciona la sociedad. Venga, cambiamos de tercio. Vamos a hablar de poder, pero del poder que no se ve a simple vista. Para eso, la sociología de la época desarrolló algo así como unas gafas de rayos X para ver esas conexiones, esas influencias que normalmente están ocultas. La pregunta que lo empezó todo era en apariencia muy simple. Oye, ¿por qué algunas organizaciones, algunas empresas triunfan y otras se van al garete? ¿Cómo se adaptan al cambio? Para responder a esto surgieron dos grandes ideas que, la verdad, ofrecían respuestas muy diferentes. La primera es la perspectiva ecológica.
El nombre ya da una pista. Es una visión muy a lo Darwin. La clave aquí es no fijarse en un árbol, sino en todo el bosque. No se mira a una organización concreta, sino a poblaciones enteras de organizaciones. Y el argumento es que el cambio de verdad no viene de que una empresa vieja aprenda trucos nuevos, no. El cambio ocurre porque el entorno cambia y favorece a especies nuevas de organizaciones que nacen, crecen y simplemente hacen que las viejas se extingan. Luego tenemos la otra cara de la moneda, la perspectiva institucional. Y esta nos dice algo totalmente distinto. Aquí la clave para sobrevivir no es ser el más eficiente, sino ser legítimo, que te acepten, que te vean como apropiado. Para conseguirlo, las organizaciones se visten con las ropas que se llevan en ese momento, adoptan las estructuras y el lenguaje que marcan el Estado o las profesiones importantes, lo que se llaman mitos racionales. Al final, es que a veces parecer la empresa correcta es más importante que ser la más eficiente. Curioso, ¿eh? Y todo esto nos lleva a la que fue, quizá, la gran revolución de la época, la teoría de redes. Fue un cambio de chip total. En lugar de mirar a las personas o a las empresas como si fueran islas, se empezó a mirar lo que de verdad importa, las conexiones que hay entre ellas. De repente, el poder ya no estaba en quién eres, sino en con quién estabas conectado, en tu red. Y los resultados de mirar las cosas así fueron espectaculares. Esta nueva visión destrozó por completo la vieja idea de un poder centralizado en la punta de una pirámide. Quedó claro que las decisiones importantes no se toman en un único despacho. ¿Qué va? Nacen de una maraña de redes súper complejas donde interactúan empresas, gobiernos y asociaciones. La influencia real, el poder de verdad, fluye por esos canales ocultos. Y claro, con todo este nuevo arsenal de ideas y herramientas, ¿qué hizo la sociología? Pues lo que tenía que hacer, salir a la calle. Empezó a aplicar estas herramientas a los problemas más urgentes del momento, demostrando que tenía mucho que decir. La energía que había en el ambiente era increíble y se tradujo en una explosión de nuevos campos de estudio. De repente se estaba aplicando la sociología a todo. A la teoría feminista para entender el Estado, al impacto de la tecnología en la sociedad, a problemas que antes casi ni se tocaban como el medio ambiente o la política de la cultura. Y por supuesto a los grandes dramas sociales del momento, desde la crisis del SIDA hasta el reto del envejecimiento. Vale, demos un paso atrás un momento. Hemos hecho una especie de viaje en el tiempo a ese momento de ebullición a principios de los 90. Pero la pregunta del millón es, ¿y de todo aquello qué nos queda hoy? ¿Fue solo una moda pasajera o de verdad dejó una huella? Pues sí, importa, y mucho. ¿Por qué debería interesarnos hoy esta foto fija de 1991? Pues porque resulta que esas ideas que parecían tan novedosas entonces no fueron flor de un día. Fueron ni más ni menos las semillas de las herramientas que usamos hoy para intentar entender el mundo en el que vivimos. El kit de la cuestión es este. Toda esa síntesis de los años 90, la obsesión por las redes, por la globalización, por conectar lo pequeño con lo grande. Todo eso, al final, fue lo que llenó la caja de herramientas que la sociología necesitaba para poder analizar el mundo en el que estamos ahora, este mundo hiperconectado del siglo XXI. Y es que ese legado no es algo abstracto, lo vemos por todas partes. Cuando alguien analiza a quién manda de verdad en Twitter, ¿qué está usando? Teoría de redes. Cuando se intenta entender cómo funciona una cadena de suministro global, que es un lío social y político tremendo, ¿qué se usa? Sociología económica. Cuando se investiga la influencia de los lobbies, ahí está la sociología institucional. Y por supuesto, cuando vemos cómo se organiza un movimiento social por Internet, estamos bebiendo directamente de todo lo que se avanzó en esa época. Y todo esto, claro, nos deja con una reflexión final. Si aquella síntesis de los 90 preparó a la sociología para los retos del siglo XXI, la pregunta que flota en el aire es ¿y ahora qué? ¿Qué nuevas síntesis, qué nuevas herramientas intelectuales estamos forjando hoy para poder comprender los desafíos aún desconocidos que nos traerá el futuro?